cámara. Pues sí. ¿Y qué estamos hablando? Estábamos hablando del comienzo, Big Bang. Ok, antes que yo me desviara, tengo que practicar en esto. No sabemos el origen de Big Bang, el origen no lo sabemos. Pero sabemos que el proceso que tomó paso después de la explosión. Y sabemos en qué dirección vamos. Y ahí viene lo que tú habías mencionado antes sobre el Sol muriéndose. Como el universo está expandiendo, una de las cosas que están pasando es que todos los cuerpos se están separando uno del otro. Los planetas, los sistemas, las galaxias, los sistemas solares, las galaxias, todo se está expandiendo. Quiere decir que se está separando uno del otro porque la explosión es lo que hace. ¡Pum! Y todo se estrecha y se expande. Con la expansión viene el cambio de temperatura, galácticamente hablando, donde todo va a ponerse más oscuro y más frío, porque la energía se va disipando. Cuando tú te acuerdas, cuando tú tienes un volumen como una caja, la molécula todo se consume más energía, porque en menos espacio se choca uno con el otro y eso crea energía, calor. Y está pasando lo opuesto, que el volumen es tan alto porque el universo es bien masivo, se está estrechando más el universo y la destinación es que nosotros no esperamos que estar vivos porque va a ser 7 millones de años donde el sol se va a apagar. Ahora eso es algo normal, que muchas estrellas se apagan. Eso pasa. Algunas se apagan y algunas explotan. Depende de la situación. Cuando explotan se les llama un supernova. El supernova es la explosión. Pero cuando se trata de energía, hay diferentes formas de energía. Como te dije, hay gamma, creo que hay ultra gamma, hay un montón de diferentes formas. Ahora, la energía que nosotros como seres humanos podemos absorber para poder mirar es la ultravioleta, pero a cierto niveles bien bajitos de ultravioleta. Si tú compras una gafa, la gafa te dice de qué nivel de ultravioleta puede cubrirte. Tú sabes, cuando tú compras el bronceador te dice qué nivel de ultravioleta te puede cubrir. Si es demasiado alto no te va a cubrir cierta cantidad, porque hay diferentes niveles. Y eso es bien complicado hablar de energía. Ahora, lo que nosotros vemos, y eso es lo que más miedo, más misterioso, lo que hay en la vida, que la realidad que nosotros tenemos, una realidad única que nada más no la tenemos nosotros. Nosotros no compartimos y por eso es que nosotros nunca nos vamos a poder comunicar con otro animal y con otra criatura. Porque vivimos todos en mundos diferentes, no en mundo, en realidades diferentes. La realidad de un perro es diferente a la realidad de nosotros. La realidad de una planta es diferente a la realidad de nosotros. Cuando digo realidad me refiero a el mundo que crea el cerebro basado a las limitaciones de nuestros sensores. Nuestros sensores, el tacto, el oído, la vista, todo tiene su límite. Y muchos animales tienen mejores sensores que nosotros. Pueden ver con más distancia, pueden correr más rápido, pueden tocar mejor, pueden oler mejor, pueden escuchar mejor, todo. Pero a las limitaciones que tenemos nosotros, el cerebro tiene que crear una realidad. Y esa realidad, la razón de esa realidad es para asegurarse de que nosotros como organismo sobrevivamos y no terminemos muertos, comidos como comida para otro predador, para otro animal. Usamos lo que tenemos y sí tenemos una buena ventaja sobre los otros animales, que es que nosotros tuvimos la suerte de estrechar nuestro cerebro, crear un cerebro más grande donde podemos pensar a un nivel más profundo que otros animales. Nosotros podemos cuestionar nuestra propia existencia. Y eso es algo que ningún otro animal, no se conoce ningún otro animal todavía. Tal vez haya un animal por ahí, tal vez el delfín o la ballena, o tal vez un animal en el fondo del océano o algo, tal vez tenga esa habilidad, pero no conocemos ningún otro animal, aparte de nosotros mismos, que pueda cuestionar su propia existencia, que pueda preguntarse a sí mismo, ¿qué yo hago aquí? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Y esa habilidad ayuda a que nosotros podamos ingeniar herramientas que nos hagan sobrevivir, porque nos damos cuenta que no tenemos que ser los más rápidos,
tenemos que oler mejor, no tenemos que escuchar mejor, pero podemos crear tecnología que funciona como una extensión a los sentidos que tenemos naturales, biológicos. Aunque nos podemos ver con nuestros propios naturales, nosotros nos ponemos lentes y podemos ver más lejos todavía. ¿Tú entiendes? Tú sabes, tal vez no podemos pensar bien con el cerebro a cierto nivel, pero usamos una computadora que nos ayuda a calcular más rápido todavía. Nosotros creamos la que llamamos tecnología, una herramienta que nos ayuda a extender nuestro sentido mucho más allá de los otros animales. Y esa es la ventaja que tenemos sobre los otros. Ahora, como los sensores crean la realidad en nuestro cerebro, lo que está pasando con la tecnología que hemos hecho, que esta tecnología ahora está creando una realidad diferente en nosotros los humanos. Ahora nosotros somos androides. No somos simplemente, no sé cómo se llama, pero Homo sapiens. Ahora somos prácticamente androides. Nosotros adaptamos los sentidos cibernéticos. Y ahora estamos que no podemos separar nuestro celular. Nuestro celular es parte de nuestra vida. Tú sabes, a través de tu celular tú llamas a la policía, tú llamas a la ambulancia, tú llamas a un ser querido. Tú puedes predecir el futuro con el celular. Me refiero cuando digo predecir el futuro, que tú vas a saber si va a llover o va a nevar mañana. Pues tú puedes mirar prontico el tiempo. Tú puedes saber lo que está pasando en casa del diablo, al otro lado del planeta, con otros humanos. Ahora el celular ha sido una extensión, y con la tecnología que viene, eventualmente ya no vamos a necesitar agarrar en la mano esa tecnología, va a ser integrado dentro de nuestro cuerpo. Entonces vamos a ser 100% cibernéticos, porque cibernético significa la combinación de la biología y la tecnología juntos. Entonces esa es la realidad que estamos viviendo. Y la otra realidad sigue expandiendo de acuerdo a la tecnología. Siempre, claro, hay ciertos seres humanos que se rehúsan y echan para atrás porque les da miedo, porque es algo nuevo, como lo hacían con los científicos en el tiempo de antes, que les quemaban los libros, los quemaban vivos porque los llamaban brujos y lo que sea. Y es ignorancia por el miedo al cambio. Pero sí, esa es la destinación que seguimos. ¿Tú sabes algo que yo no entiendo de la vida? Que nuestros padres y todos nos mandan a estudiar cuando tú vas a una escuela a recibir, a educar, a aprender de todo. Y por ejemplo, un cristiano manda a sus hijos a la escuela, pero yo como cristiano, si yo fuera un verdadero cristiano, yo no mandara a un hijo mío a la escuela. Yo no creo que tiene que ver con eso. Sí, tiene mucho que ver. La ciencia, mira, cuando ya tú hablas de un Dios o algo, ¿tú crees que a Dios le hubiese gustado ahora mismo que nosotros tengamos la tecnología que tenemos? O mejor dicho, en tiempos donde el cristianismo era, todo eso era algo del demonio, estudiar, aprender. No, mira, mataban los doctores porque... Si tú supieras que el cristianismo ha sido bien único lo que sabes, porque yo no sé ni de ninguna otra religión, pero el cristianismo ha sido la religión más académica que ha existido, más de libros, más de grabar todo. Cuando tú estudias cómo se formó el cristianismo en el Imperio Romano, Pablo, que fundó la iglesia, él iba de lugar en lugar a convertir gente. Él fundaba una iglesia aquí en esta región, y en el tiempo de antes las religiones no eran como ahora, que las religiones de ahora tienen estructura. Tú tienes un pastor, el pastor le dice vengan a cierta hora a rezar y tienen ciertos rituales. Entonces, la religión al principio no tenía muchos rituales así, organizados como comunidad. El politeísmo, cuando creían diferentes dioses, ese tipo de religión era más personal. Tú sabes, por ejemplo, los soldados romanos tenían sus propios dioses que ellos adoraban. Tú sabes, rey, que las mujeres, todo el mundo tenía diferentes, tenían a Pandora, tenían a Zeus, tenían diferentes, pero que quien tenía era más personal, no era organizado. Pero la religión cristiana,
de acuerdo a la condición como empezó a florecer, empezaron a hacer lo que se le dice en iglesia. Claro, vieron iglesias antes de la iglesia cristiana, vieron de otras religiones, templos de otras religiones, claro, donde iban a adorar, pero la estructura era diferente. Ahora, ¿qué pasa? Que en el Evangelio, lo que Pablo predicaba salía de él, de lo que él entendía, de lo que mismo creó. ¿Qué pasa? Que cuando él deja esa iglesia y la deja sin liderazgo y se va para otra iglesia, o fundó otra iglesia por otro lado, porque iba a diferentes partes de Roma, fundó diferentes iglesias. Entonces la gente que estaba en otra iglesia, como él no estaba ahí, ellos tenían que crear su propio entendimiento de la enseñanza de Jesucristo y tú sabes, y las cosas a seguir. ¿Qué pasó? Que hubieron varios líderes, porque dejaba gente en cargo, obviamente tenía que dejar a alguien en cargo, que empezaban, cuando los feligreses les preguntaban sobre el texto, tú sabes, porque no había Biblia todavía en ese tiempo, sobre el Evangelio, algunos se inventaban cosas y decían lo que era. Entonces Pablo tenía el problema de que salían con teología diferente. Entonces él empezó a escribir cartas, y ahí vienen las cartas de Pablo, que fueron coleccionadas, y el Papa, la Iglesia Católica tradicionalmente, porque no solo, tú crees que nada más la Biblia, no, la Iglesia Católica sigue muchas cosas, siguen las cartas de Pablo, tienen su propio, como si fuera otra Biblia, pero sus cosas que lo usan entre ellos para controlar la iglesia por el mundo entero. Nosotros nada más para la gente regular nada más hacemos la iglesia. Pero las cartas de Pablo eran cartas que Pablo mandaba a diferentes iglesias y le decía con instrucciones claramente cómo tenían que hacer las cosas y qué cosas hacer y todo eso, para asegurarse que toda la iglesia esté en sintonía, que estén exactamente igual. Porque cuando tú estás expandiendo, tú tienes problemas de comunicación. Falta de expansión, falta de comunicación, porque hay diferente gente por diferentes lados y es un caos. Eso empezó a crear cartas, dando cartas de instrucciones. Entonces cada iglesia usaba las cartas de Pablo como instrucciones. Y esa carta era dirigida no para líderes, no, era para todo el mundo, todo el miembro y todo. Y ahí decía prácticamente, tú no eres un judío, tú eres un gentil, tú no necesitas hacer la circuncisión, tú no tienes que seguir prácticamente las enseñanzas judías, porque tú eres gentil. Se decía un montón de cosas a seguir y cosas a no seguir. Y ahí empezó a fundarse la iglesia. Pero con esas cartas se empezaron a grabar y a escribir libros y como manual de instrucciones, pero fue la primera vez que una religión en la historia humana que se ha reconocido empezó a ser académico, a grabar cosas, escribir cosas en papel, en papyrus en ese tiempo, en texto, porque las religiones no grababan nada, todo era verbal, eran cuentos verbales. Eran mayormente tradiciones verbales, pero Pablo empezó a escribir cosas, a escribir libros con instrucciones, cartas con instrucciones, y empezó a organizar la iglesia, y eso hizo que la iglesia empezara a florecer de una forma que las otras religiones no podían competir. Y por eso fue que vino un punto donde Constantino se convirtió, porque vio que fue la única religión, o la religión que era más organizada de todas, porque ya tenía más estructura. Y tú tienes que entender que la iglesia cristiana desde el principio fue una religión política. ¿Qué significa? Que una religión basada a órdenes, a estructura. Si tú eres un presidente, si tú eres un emperador, si tú eres un político en general, esa es la religión que tú quieres adoptar porque va contigo. Se te hace fácil controlar a la gente porque ya la estructura está hecha. Tú sabes, tú nada más tienes que tener el cabecilla, decirle al cabecilla, tú di esto y esto y esto, di que Dios dijo esto, y el cabecilla lo dice, la gente lo cree porque va pasando por paso, tiene una estructura, puede pasar de boca en boca, tú puedes controlar a la gente, porque el punto es que tú quieres controlar a las masas. Por eso que hoy en día los políticos le pagan a los líderes cristianos, tú sabes, la gente, los líderes religiosos en general, los hermanos cristianos, para mandar el mensaje de su política para que vote con él, porque los feligreses son votos. Por eso que la mayoría de los cristianos en los Estados Unidos votaron por Trump. ¿Por qué tú crees que votaron por Trump? ¿Por qué? Porque los pastores conservativos están alineados con la política de Trump.
Miran, Trump dijo que le tocó el toto a una mujer, hubo acusaciones de violaciones, el tipo le pegaba cuerno a la mujer, se casó con un cuero. El tipo, cuando se trata de que de pecado, pecó más que el diablo. Pero la agenda que tiene Trump es la misma agenda que sigue los religiosos, y eso es lo que los religiosos no le importa el carajo Trump como persona que cuánto pecó, lo que importa es que comparta la misma agenda, que no le cobre impuestos a la iglesia, que le den más beneficios financieros. O sea, que todos los líderes religiosos quieren su propia cosa, su propio pan, su propio beneficio, y a cambio ellos le venden el voto y se lo dan a Trump. Le dicen a todos sus feligreses que tienen que votar por Trump si quieren que el país esté moral, que si quieren que el país, si quieren que el mundo no se acabe, que vote por Trump prácticamente. Pero eso es que nació desde Constantino, desde el principio. Siempre ha sido político. Sí, pero entiendo. Pero la pregunta y lo que yo te estaba diciendo era de que ya antes de eso, ya estaba la ciencia, ya estaba todo. Porque ellos, desde que empezó realmente la escritura, desde que todo empezó, ese tipo de religión que fue el cristianismo, nunca le gustó realmente de que existiese ese tipo de eventos para ellos, como que se estudiara la medicina, porque primeramente lo tomaban como hechicería, porque era Dios, era supuestamente Dios que curaba. Ahora, ya este muchacho, el que tú mencionaste ahora mismo, ya fue después, es como se fue adaptando, ya es como cuando ya está. Este muchacho. ¿Cuál muchacho? El que comenzó a escribir Pablo, ¿no fue? Creo que Pablo creció en español. Que Pablo comenzó a escribir, pero ya cuando Pablo comenzó a escribir ya había escritura. Ya él sabía lo que era lo que... No, yo no estoy diciendo que él inventó la escritura. No, yo sé que estoy diciendo que él le dio estructura a la religión cristiana, y eso ayudó a que la religión cristiana floreciera. Porque antes de él, un nuevo círculo. Antes de él, las religiones, pues, tienen que entender que él era romano. Él era una persona educada. Y él, como estaba expandiendo, estaba regando el evangelio. Es como cuando tú pones un negocio ahora, tú tienes que dar publicidad. Pero las religiones antes de la cristiana eran religiones que eran politeísticas y eran bien personal. Tú creías, por ejemplo, en el Dios de Jesús, pero tú no te vas a juntar a las 4 de la tarde con un grupo de gente que también creen en Jesús, porque en ese tiempo eso no tenía lógica, eso no tenía sentido. ¿Tú crees en Jesús? Claro que tiene que ver eso, porque Jesús es el Dios de aquello. Si tú crees en Dios, si tú crees en el agua, tú crees en el Dios del agua. Tú sabes. No que tú crees en un solo Dios, tú crees en diferentes dioses. Claro, había un Dios del infierno, no del infierno, un Dios del fuego, y vaina así. Pero eso era normal de creer en diferentes dioses, porque eso era la realidad. Pero nadie iba a juntarse a las 4 de la tarde y a rezar a ningún Dios, porque alabarle a ningún Dios, esa vaina así, eso no existía. Eso la creencia de los dioses no funciona así, era algo que se aceptaba que era obvio que existía, porque el fuego existe, claro que el fuego tiene que existir. Pero no es que tú vas a las 4 de la tarde a juntarte con un grupo de gente que creen en lo mismo, tú sabes, Dios fuego, simplemente algo que se creía. Pero el cristianismo, como tenía una teología diferente y al principio no era aceptado porque era como muchos cultos que hay en día, porque los cultos, se le dice culto cuando son recientes, pero a través del tiempo se convierte en lo que llamamos religión. Antes era un culto cristiano. Pero ¿qué pasa? Que también había diferentes cristianismos, no era un cristianismo, había diferentes cultos. Nada más Pablo no era el único, Pablo estaba compitiendo contra otro culto cristiano. Él sacó como uno de los primeros cultos cristianos fueron de los judíos, que aceptaban que Jesús era el hijo especial de Dios, pero que él era un hombre igual que todos nosotros, simplemente que Dios lo bendició a él. Pero Jesús no tenía Jesús no era el hijo legítimo de Dios. Jesús era igual que tú, era un tipo que simplemente fue bendecido por Dios. Pero y ese era uno de los que está en el libro ahí, uno de las sectas cristianas reciente, del principio, de la más vieja.
que Dios era yo estoy de acuerdo con ese tipo de pensar de esa gente, se me olvidó cómo se llamaban ellos, pero mucha gente veía a Jesús como lo que era un hombre. Eso fue a lo último que empezaron y a lo más reciente ahora que le ponen más atributos, que camina en agua, que hace esto, que él es un Dios también, que es la Trinidad. Esas son cosas recientes. Pero al principio del cristianismo nadie creía que Jesús tenía superpoderes. Eso fue una vaina que se le inventaron después del tiempo, décadas y centenarios después. No es el principio la religión musulmana mayormente ve a Jesús así como porque los mismos judíos, sus hermanos, María, Pedro, los hermanos de Jesús, y la gente que conocía a Jesús, veía a Jesús como un ser humano. Simplemente que Jesús era lo que es un rabbi, que es un maestro, que es un padre. Él era un padre, era un rabbi. Quiere decir que era una persona que un maestro, en español dice maestro, que sabía mucho de la religión musulmana, la religión. O quién sabe si fue un aprovechado, porque yo te voy a poner algo. Siempre entre su cultura, hasta hoy mismo, en el Corán, mira, se llama el Corán y ellos mismos todavía están esperando que va a venir un nuevo Mesías. Sí. Vamos a poner que, mira, ahora salió de una vaca roja que nació, que es el nuevo renacimiento. ¿Tú no escuchaste esto? Que este fue el nuevo de lo que lo tienen los musulmanes, que el nuevo renacimiento ahora que ya va a venir. Entonces, por la vaca. Exactamente, por la vaca roja, que ya ese es el indicio de que ya va a nacer nuevo Mesías de una mutación genética. Entonces, sale ahora un nuevo Mesías, fulano, es lo mismo que en ese tiempo. Siempre. Sí, claro. Mira, Jesús era un curandero. Él iba del pueblo en pueblo a curar a la gente. Le decían curandero. Pero tú tienes que entender que el rabbi, el maestro y el curandero era la misma gente. El que predicaba, que hablaba de la religión de judía y el curandero es la misma gente. Sí. En ese tiempo era la misma gente. Es como en el tiempo de antes, más reciente, ¿quién era? El mismo padre era el mismo doctor, los tiempos medievales. No era el padre. ¿Quién era? Era ¿quién era? El que operaba, el tipo que operaba, que era como un zapatero, ¿quién era? No. Pero había dos oficios que eran diferentes, pero ellos hacían los mismos trabajos. El que era zapatero también hacía operaciones a la gente. No era zapatero, otro maldito oficio. Pero en el tiempo de antes, había gente que tenía múltiples oficios, que uno complementaba el otro. Jesucristo era un curandero, pero también parte de ese curandero era que era predicador, era rabbi, era maestro, o padre, como le dicen hoy en día. Para ellos, lo ven como alguien que es especial. Cuando a él lo expulsaron en la historia, cuando se ve, porque a él lo expulsaron lo mismo donde él nació, por eso, de ahí fue que nació supuestamente el adagio de que nadie es poeta en su tierra, que fue de ahí que vino. Cuando él lo impulsaron de ahí, fue los mismos feligreses de la misma iglesia que él mismo se declaró, que él fue, yo estaba viendo esa historia, brother, eso está bien cabrón. Y a él los mismos feligreses de la iglesia que iba, porque se le estaba orando a Dios. Realmente no se le vio el nombre, si era pues, Yahvé, yo creo que era Yahvé Dios, que ellos le estaban orando. Entonces, de ahí fue que nació que era el Hijo de Dios. Y cuando él se proclamó que era el Hijo que estaban esperando, que es lo mismo que te estoy diciendo ahora, que como nació la vaca roja, ya están esperando un nuevo Mesías. Entonces ahí mismo él se proclamó el Hijo de Dios. Cuando él se proclama el Hijo de Dios en el templo de donde él nació, que todo el mundo lo conocía, pero este fulano, oye ahora de que es el Hijo de Dios. Entonces de ahí lo expulsó el mismo pueblo. Tú sabes que en ese tiempo, jugando tú con la religión, el mismo pueblo lo echó, que de ahí fue que nació, lo echó, porque, coño, lo vieron como un insulto. Entonces de ahí fue que se fue a otro pueblo, de ahí fue que comenzó a caminar y a sanar y a hacer los milagros, y de ahí... ¿Tú no entiendes eso? Claro que sí. Pero es diferente. Cuando él Jesús no fue,
según relata la Biblia, fue de principio de chiquito, empezó con milagros y cosas, y empezó a crear una reputación. Claro, eso no concuerda mucho. Pero que él no... Eso, lo que la historia diga de cuando estaba jovencito, de bebé y que curaba. No, porque hubieron como 30 y pico de años que en la Biblia está ausente de la vida de Jesucristo, que no dicen nada de Jesucristo. Pero hubieron otros textos que no están en parte de la Biblia, pero que sí fueron reconocidos, que fueron parte de ese mismo tiempo, escritos en ese mismo tiempo, donde sí relatan la vida de Jesús, pero no la relatan de una forma bien bonita. Él a veces mataba gente, o sea, como cuando era jovencito, él a veces mataba gente con sus poderes, supuestamente. Y, o sea, pero el punto es que Jesús, y yo creo que posiblemente por eso no lo añadieron parte de la Biblia, porque no lo ponía de una foto bien bonita. Cuando era joven lo ponían como que él era bien malicioso en ciertas cosas que hacía, pero chequela después, está en el Elder Scrolls. Pero el punto es que él empezaron a grabar de él y hablar de ella cuando estaba adulto. No pusieron nada cuando estaba joven. Brincaron todo, lo pusieron cuando nació y después brincó cuando ya tenía 30 y pico de años. Dicen que ese libro es una tontería. Porque es que todo lo de ellos también es una tontería, sí, toditos son tonterías. Sí, pero ellos lo critican más por eso. ¿Por qué? Porque ellos dicen toditos se critican uno al de otro. Los mismos cristianos se matan ellos mismos y se critican. Óyeme, es que la vaina se contradice. Son pero cuatro es que cuando libros. hay un nacimiento de niño, por ejemplo, pues ya cuando tú eres niño y dice que tú eras bueno, que tú eras malo, y después te cortan la historia a cuando tú apareces ya un hombre, ya tú como que dices, cónchale, ¿qué pasó aquí? ¿Dónde está el resto de la historia? Tú comienzas a buscar. Hay muchos documentales que se llaman Los tiempos perdidos de Jesús. ¿Por qué tú crees que el documental lo pusieron Tiempos perdidos de Jesús? Porque no está grabado a ciertos... La edad de él, de cuando tenía como de 5 o 7 años hasta cuando tuvo 30 años, todos esos años no están grabados en la historia. Él brinca de que nació, un bebé, y después brincó, pum, ya cuando tenía 33 años, creo que era. Y brincó todo eso, nadie se sabe la vida de esa. Claro, como te dije, hay cosas escritas, pero no están incluidas en la Biblia, están aparte, del otro lado. Pero el punto con Jesús es que él no era el único, él no hizo nada especial. Había muchos judíos que reclamaban ser los Mesías. Ahora, por eso dije, tú tienes que comprender la historia. Aparte de las vainas religiosas, la teología, tú tienes que entender la historia humana, para que la pongas junto a la dos, para que comprenda cómo era el mundo de ellos en ese tiempo. En ese tiempo ellos estaban ocupados bajo el mango, bajo la presión del Imperio Romano. Los romanos, los guardias se pasaban siempre, los soldados caminando por todos lados. Eso se violaban mujeres si les daba la gana y nadie puede decir nada porque ellos solo controlaban todo. Era como cuando yo estaba en Irak, nosotros controlamos el país entero en Irak, cuando nosotros invadimos Irak, lo mismo. Entonces, el líder era, el gobernador era Pontius Pilato cuando Jesús estaba vivo en ese tiempo. Que ese tipo era un sangriento, tipo era un bárbaro. Entonces, cuando él se reclamó el Mesías, él desafió directamente el mandato romano, porque tú tienes que entender lo que significa ser el Mesías. El Mesías es el hombre. El elegido de Dios, hijo de Dios. No hijo, el elegido. El elegido por Dios, que va a regresar al templo de Jerusalén a su gloria. Que va a ser el rey, el nuevo rey como David era, y va a hacer que el pueblo judío florezca de nuevo. Eso es un reto directo al Imperio Romano, porque si los romanos están controlando Jerusalén, y tú dices que va a venir un líder político que lo va a sacar a ellos, y va a ser más grande que todos ellos, ya prácticamente. Prácticamente tú estás diciendo que va a ser, es como Che Guevara en el tiempo de Cuba, cuando Cuba estaba con el otro presidente. El Che Guevara vino, y si el presidente ve que el Che Guevara viene de que el país y va a correr la revolución y va a controlar el país de Cuba, ¿qué va a hacer el presidente? Va a matar a sus soldados y va a matar a Che Guevara. Eso es algo ¿Tú entiendes? Jesucristo era como el Che Guevara en ese tiempo.
Pero ¿qué pasó? Que por estar abriendo la boca y hablando esa vaina, lo llegó al oído de las autoridades, lo metieron preso y le hicieron exactamente lo que le decían a muchos locos que se creían también que eran los mesías. Lo ponían a un palo seco ahí a secarse en el sur. Oye, Y lo ponían en el día. frente del camino para cuando la gente entren al pueblo, pasando por el camino, lo miren al crucificado. Hoy en día, tú nunca te has hecho la pregunta de por qué Jesús tuvo que coger 12 apóstoles en ese tiempo, 12 gente. Era un grupo porque eran guerrilleros. Cuando tú dices, ven acá, ¿por qué Jesús, hijo de Era una Dios pandilla. poderoso, tuvo que buscar 12 apóstoles? Él necesitaba ayuda. Tú te pones a pensar eso. Pues claro, porque la gente, mira. Entonces, perdón que te interrumpa. Entonces tú dices, pero ven acá, 12 personas y armados, porque estaban armados, porque cuando ya Pues claro lo que fueron, estaban armados. ya lo fueron a capturar, creo que fue Pedro, no fue que le mochó la oreja a uno. Eso fue Mike Tyson. Yo no sé si fue Mike Tyson, fue a otro. Yo sé que le mocharon la oreja a uno, brother. En la historia de cuando uno de ellos saca una arma y agrede a otra persona, y ahí fue Jesús pan y di que le sana la oreja. Entonces, como que, cónchale, hay una historia ahí como que no concuerda. Tú andas con 12 gente y sanando gente, y gente armada. ¿Tú me entiendes? Entonces, ya cuando tú comienzas a buscar la realidad Si entre lo que pasa, si tú comprendes políticamente del concepto político de lo que estaba pasando en ese tiempo en Jerusalén, es obvio, es simple lo que estaba pasando. Eso de que apóstoles, de que estaban con Jesús, no estaban con ellos. No, si tú lo ves desde el punto de vista teológico, él estaba cayéndole atrás a Jesús, iba donde iba, pero ¿qué diablos están haciendo? Ellos no están Pero haciendo ¿qué nada, están haciendo? pero están caminando. Ahora, si tú lo ves desde el punto realístico, políticamente hablando, era un grupo de tigres que estaban juntos porque era una pandilla. era una pandilla, yo aquí soy el jefe, ustedes andan conmigo. Hay una palabra, se llaman los, ¿cómo le dicen en inglés? Le dicen, you have cuando son eran judíos bien extremos, le decían, ¿cómo se llama esa palabra? Pero prácticamente, le dicen cele, que eran, cele en español viene siendo como una persona que defiende su fe hasta la muerte. Jesús era un cele. Jesús defendía su religión hasta la muerte. Y él veía que su pueblo estaba ocupado por los romanos. Y por eso que estaba con grupos, porque ellos eran asesinos. Ellos mataban gente, ellos tenían sus puñales. La palabra asesino, assassin, viene de Medio Oriente. La palabra asesino se origina del Medio Oriente. Ellos eran gente, este es mi punto de vista. Esto no está en la Biblia, porque realmente la Biblia no va a hablar de eso, la Biblia va a hablar No, claro, esto es el punto de vista de nosotros. Pero el punto de vista mío político, Jesús era el líder de una ganga, de un grupo de asesinos que estaban contra el Imperio Romano por razones obvias. Él se profesó a sí mismo el ser el que va a traer, porque cuando tú tienes un grupo de gente que te sigue, te sube el ego. Es como si un cantante como Roche RD tiene un grupo de tigres alrededor tuyo. O sea, que tú nada más pegas una canción o 2 canciones, tú te crees que tú estás acabando, porque la gente alrededor tuyo te hace sentir como que tú estás fuerte. O sea, Jesús se sentía fuerte, pero tenía 12 tigres al lado de él, los 12 apóstoles. Entonces, a él lo mataron por razones obvias, porque estaba desafiando la ley romana. La ley romana. Y todo. Ahora, cuando él murió, después que lo crucificaron y todo eso, a la gente que lo quería mucho a él quedó traumatizada. Entonces, son gente que crecieron con él, su mamá, sus hermanos, sus amigos, todo. Y algunos sí siguieron creyendo en él, y supuestamente a lo que se entiende, que creyeron que él iba a resucitar y que iba a seguir, porque en su mente, como estaban traumatizados, no creían que él estaba muerto, no podían aceptarlo. Ahora, se sabe que a que te crucifiquen te toma unos cuantos días para que tú te mueras. En teoría no estaba muerto todavía, posiblemente, simplemente que estaba deshidratado porque estaba en el sol por mucho tiempo. Pero acuérdate que también le pasaban agua. Entonces, decían, no está muerto porque en realidad todavía no estaba muerto. Pero se lo llevaron a la tumba porque ya estaba prácticamente en coma, a un punto de morirse.
porque estaba bien demasiado deteriorado. Pero esos detalles no se saben muy claro. El punto es de que ya cuando llegó Pablo y empezó a hablar de él, una persona que persecutaba a los judíos, a los cristianos específicamente, él nunca conoció a Jesús, porque cuando empezó a predicar y cosas, Jesús ya estaba muerto hace tiempo. Pero él dice que lo vio un espíritu, que se le aparecía a él y toda la vaina, porque él tenía que tener una excusa de que pues, donde tiene la autoridad, tiene que buscar autoridad. Y esa fue su excusa, que Jesús de que se le aparecía. Él era romano. El resto el único apóstol, no sé ni por qué le dicen apóstol, pero la única persona, el único apóstol que no conoció a Jesús fue él, supuestamente. Y él fue el único romano. Y el resto de la gente estaba en el otro lado, en el campo de Judea. Los llaman los campos porque, o sea, comparar Roma a un maldito campo, en Jerusalén. Entonces la gente de Jerusalén, como son judíos, ellos se toditos los hermanos de él, su mamá, todo el mundo seguía la tradición judía porque son judíos, son gente judía. Ellos nunca pensaron cambiar su religión en ninguna otra. Pero es lo que yo te digo, que es historia tan... Por eso que yo te estoy diciendo. Por eso fue que el cristianismo nació en Roma y no en Jerusalén. Porque ya fue una religión diferente, no tuvo nada que ver con... Incluso Pablo odiaba a los judíos. Pues si tú lees los textos, yo leí los textos de él porque son 4 apóstoles que escribieron sobre, no que escribieron directamente, pero escribieron sobre los 4 apóstoles, Mark, Luke y John en Matthew. Entonces, John, que Juan creo que, él nunca ni conoció a muchos de los apóstoles ni de esa gente, porque él estaba en un lugar diferente. Él nunca ni fue, creo que fue una sola vez a Jerusalén. Y fue porque lo llamaron, porque escucharon que él estaba hablando, predicando cosas que no tenían que ver con lo que Jesucristo estaba enseñando. Y lo confrontaron. Eso todo documentado. Pero él creó una religión diferente. Él usó el nombre de Jesús, el nombre del personaje de Jesús, pero y creó una relación diferente. Tú tienes que entender que Jesús fue un judío, fue un rabbi. No fue simplemente un judío normal, fue un rabbi, quiere decir que era un maestro, una persona que vivía su religión. Sí tenía problemas contra los otros judíos, los que apostaban y esas cosas. Eso no quiere decir que él no quería, al contrario, era porque quería mucho su religión judía, que atacaba a los otros porque los otros no seguían la religión a pie de la letra como tenía que ser. Pero él nunca se imaginó en su vida, mientras estuvo vivo, nunca se imaginó que una gente en Roma iba a empezar una religión nueva usando su nombre. Porque él nunca quiso ser ninguna otra religión, él era un judío de pie a cabeza y la gente no entiende eso. Jesús odiaba a los romanos. Y lo odiaba con toda la razón, porque los romanos ocupaban su país. Tú no sabes lo que pasó. ¿Por qué tú crees que los romanos estaban en Jerusalén? Porque décadas antes de eso, ellos tuvieron una guerra contra Roma. Y tuvieron muchos años peleando contra Roma. Hasta que Roma le dio la vuelta, ¿cómo se dice en español? Redondó al pueblo completo de Jerusalén. Y no dejó a nadie pasar para que se muriera de hambre adentro. No hubo importaciones, nadie traía, pues, salía a buscar comida ni nada. Hasta lo puso que ya que estuvieron pasando de hambre. Cuando estaban pasando de hambre, se metió al Vespasiano, el emperador Vespasiano en ese tiempo, y empezó a matar al resto de la gente que quedaba viva, casi a todo. Fue la masacre más grande que vivió el pueblo judío, quedó traumatizado. Y después de eso, para que ellos no volvieran a crecer y a refortalecerse y a ponerse contra Roma, el emperador dejó un gobernador ahí controlando el pueblo judío. Y en ese mundo de derrota y trauma, nació Jesucristo. Perdón, Jesús, porque Cristo es un título. Nació Jesús. Y ese tipo creció con esa ira, con ese odio, que lo compartían muchos jóvenes, gente que estaban en sus 15, 16, 17, 20 y pico de años, que la verdad en esa edad es que se hacen la ganga, porque los jóvenes no están todavía demasiado desarrollados y están con ira, con ganas de venganza y vaina así. Y entonces, porque cuando supuestamente tuve que 33 años, en esa fue la edad que se hizo maestro ya, que ya pasó cierta etapa, era más maduro, pero tenía su creencia y odiaba al pueblo romano.
¿Cómo tú crees que van a hablar de la vida de Jesús y no van a ver una sola crítica tú no vas a encontrar en la Biblia en contra de los romanos? Y ese libro debería estar lleno de críticas contra los romanos, porque los romanos le mataron toda la gente a los judíos. Y Jesucristo era un judío, y Jesucristo creció con ese trauma, con ese odio contra ellos. Por eso fue que lo crucificaron los judíos. Y entonces, ¿qué hizo Pablo? Yo digo Pablo, pero tengo que verificar que es el nombre correcto en español. Cuando Pablo escribió, él lo que hizo fue que atacó a los judíos y culpó a los judíos por la muerte de Jesús. Cuando los judíos no tuvieron nada que ver con la muerte de Jesús, porque los judíos no tenían ningún poder político para crucificar a nadie. Todos los guardias eran romanos, no habían guardias judíos. No fue que los guardias judíos fueron crucificar, no. Poncio Pilato lo mandó crucificar porque él desafió la ley de Poncio Pilato, de los romanos, desafiándolo. Cuando tú te llamas el Mesías, tú estás directamente desafiando el imperio romano, el gobierno romano. Y eso fue completamente una ejecución romana. Los romanos eran los que usaban la crucificación. Los romanos crucificaban a la gente por todos lados. Nada más no era en Jerusalén, por todos lados. Sí. Eso era bien común en el tiempo de antes. Sí, oye, la gente también estamos todos equivocados. Creemos que nada más crucificado, nada más fue Jesucristo. No, eso era normal, crucificar a la gente. Ese era realmente el castigo como... En los tiempos medievales también lo crucificaban a la gente y la quemaban. Como hoy en día, cuando tú haces algo bien malo, que te mandan, por ejemplo, en Estados Unidos tienen la ley a muerte. Cuando a ti te electrocutan. Una cruz es simple. Una cruz son dos palos, un palito pequeño cruzado que es para amarrarte los brazos, y entonces el más largo que es para que te amarren los pies derechos y te mantiene el balance, porque es para lo que va a enterrar la tierra. Es algo que no importa qué cultura venga, es algo que cualquier ser humano va a crear, porque simplemente le hace la forma al cuerpo humano para ser crucificado. Eso no tiene ninguna simbología supernatural, es algo normal, una cruz. Ahora, como la Biblia, el Nuevo Testamento fue escrito en Roma, no, si tú lees el Nuevo y el Viejo Testamento, porque el Viejo Testamento fue añadido, quiere decir que fue copiado, añadido al Nuevo, junto, y se hizo la Biblia, no existe ningún pasaje donde se pone culpa al gobierno romano. ¿Por qué? Porque fue escrito debajo del gobierno romano. El gobierno romano prácticamente escribió la Biblia, porque Constantino, en el caso de Nicea, cuando puso a todas las sectas cristianas, dijeron que ustedes creen diferentes cosas. Vamos a creer la misma vaina y vamos a crear un libro donde todos podemos estar de acuerdo. Y muchos tuvieron desacuerdo y dijeron, no, Jesucristo no era así, Jesucristo no era supernatural. Y dijeron, ok, nosotros queremos eso, tú no crees eso, tú estás fuera. Vamos a poner lo que nosotros queremos. Y crearon un personaje que prácticamente crearon fue un Superman. Una mitología de un Superman. Y mira, ve que se equivocaron muchas cosas. Como por ejemplo en el caso de Dios, ellos añadieron pensamiento de Dios cuando ningún ser humano ni nada ha tenido contacto con Dios. Mira, la vaina de Dios, yo nunca puedo creer en mi vida hasta que me muera. Yo nunca puedo creer en ningún Dios, porque ningún Dios no existe. No tiene lógica. Cuando dicen, en la misma Biblia dice que Dios se arrepintió de haber hecho el ser humano. Eso es lo que Dios se arrepintió de haber hecho todo. ¿Cómo Dios le va a confesar? ¿Cómo yo a ti te voy a confesar, coño? Yo estoy arrepentido de haberte hecho. El Dios creado en el cerebro de la gente y lo creó con características humanas. Por eso dice que Dios es celoso, como tú dices que Dios se arrepintió, o que Dios está feliz. Esos son atributos humanos. Mira, sabemos exactamente, biológicamente hablando, qué es lo que te pasa en el cerebro cuando tú estás molesto. Cuando tú estás molesto, por ejemplo, tú tienes una relación, por ejemplo, cuando tú estás contento, para ponerlo más claro, tú tienes una reacción química en tu cerebro, donde tu nivel de dopamina sube. Y lo que llamamos contento es el químico dopamina,
que te pone en un estado de alegre, un estado pasivo, donde tú te ríes y te sientes bien y te sientes en paz. Ahora, hay ciertas drogas que emulan ese mismo estado con dopamina, como la cocaína, la marihuana. Tú sabes, muchos químicos. El alcohol, el cigarro, el alcohol no. Todo. El alcohol no estimula el dopamina. El alcohol tiene una relación diferente química, porque es diferente químico. Tú estás poniendo todo. Es que todo es químico, todo lo que tú te comes escúchame, es químico. Escúchame, hay diferentes químicos. Exacto. El alcohol no estimula la dopamina. La marihuana y la cocaína lo estimulan. No, la marihuana hace un efecto, la cocaína hace otro. Eso es lo que te acabo de decir ahora mismo. Llegando al punto es que esos son atributos humanos, porque son estados mentales. Cuando tú estás molesto, tú estás en cierto estado mental, donde no es la dopamina, sino tú tienes el estrés te sube te pueden subir las hormonas. Obviamente yo no soy un biólogo, yo no sé todos los detalles de todo el químico, pero sí sé a lo general de que nosotros tenemos diferentes tipos de químicos, de dopamina, tenemos la testosterona. Realmente te hacen describir tu forma, tu estado. Varios químicos activan cierto estado mental en tu cuerpo. Y eso hace que tú reacciones de forma diferente. De ser alegre, de estar bien hyper, de estar deprimido, de estar molesto, de estar triste. Y del punto geográfico que tú estás también. Tú sabes. Todo cambia. Todo estimula el cerebro, los químicos estimula el cerebro. Cambia, ahora, lo que tú hablas de geográfico prácticamente es parte de la estimulación de los químicos, pero tiene que pasar por los químicos es el punto, el químico es lo que causa la estimulación en el cerebro. Ahora, cuando tú dices que el Dios se molesta, que Dios está contento, tú sabes, quiere decir que ese Dios está pasando por esa fase química que le causa ese estado mental. Entonces, si ese Dios tiene un estado mental, quiere decir que ese Dios tiene que cumplir ciertas reglas biológicas. Tú sabes, si está alegre, quiere decir que le subió la dopamina, por ejemplo, o otro químico que le causa alegría, lo que sea. Pero prácticamente tú estás describiendo exactamente los procesos humanos, el estado mental humano. Tú le estás poniendo atributos mentales. Cuando dice que el Dios dice que vayan al pueblo de Jericó y maten a hombres y los niños, mira, tú sabes que agarran a los niños y los traen contra la piedra, y te dice exactamente cómo hacerlo y todo, y que dejan nada más la virgen y la usan como esclavas sexuales. Tú sabes, es un Dios terrestre, no un Dios cósmico. Para mí, si hubiera, aparte de que el concepto de la palabra Dios no tiene ninguna lógica en mi cerebro, pero vamos a suponer que si existiera un Dios, sí, tendría que ser un Dios cósmico, un Dios que no solamente crea el planeta Tierra, sino que crea billones de planetas a través de diferentes sistemas solares y diferentes galaxias. Y para que ese Dios cósmico vaya y se enfoque en un pedacito de tierra, un planeta chiquitico llamado Tierra, y entonces le diga a ese pueblo chiquitico, no el imperio China, ni a, tú sabes, otro imperio grande que existía, sino a un pueblecito de los judíos en el desierto, y te diga exactamente que le agarre la patica a los muchachos, que lo trae contra la piedra, exactamente, tú sabes, no tiene ninguna lógica. Lo único que yo no entiendo es por qué siempre nosotros, porque nada más los únicos animales que nos creamos esa ilusión somos nosotros. Es parte de la ilusión de la realidad humana. Lo que yo no entiendo es por qué cada tradición mundialmente tiene un Dios. ¿Por qué busca? ¿Por qué crea algo? ¿Por qué cree en qué yo tengo que creer? ¿Por qué yo tengo que creer en algo de que creó todo? Pongamos el cristianismo, pongamos el cristianismo a un lado. Eso no es Jesucristo. Pero vamos a hablar de Mahoma, vamos a hablar de Shiva, vamos a hablar del sol, de la tierra, de Buda, de los sinnúmeros millones de dioses que han habido en todo el mundo. ¿Por qué nosotros siempre tenemos que buscar en algo en que creer? ¿Por qué no? Tú no te has hecho esa pregunta. Sí, la gente siempre dice que nosotros vamos a ser siempre religiosos porque siempre creemos en algo. Y yo estoy en desacuerdo con eso, yo no creo eso para nada. Y la evidencia de hoy en día, todas las religiones están muriéndose poco a poco.
o rápidamente, para decir la verdad. Mira, lo que pasa con el cerebro es que nosotros siempre somos curiosos. Tú tienes que ser curioso y tú tienes que tener cierto temor como un sistema de defensa para no morirte. Te voy a poner un ejemplo. Si tú eres una persona que tú eres un indígena que vive en el bosque, en el tiempo de antes, y tú tienes tu mujer y tú tienes 2 o 3 muchachos, y tú vives cerca de las panteras, y las panteras tú sabes que salen de noche, en la noche, bajo la luna, salen las panteras. Las panteras siempre están en un pajón por ahí, no sé, un obusco, como le digan, escondido, nada más brechándote, esperando que tú te duermas, para agarrarte uno de los bebés tuyos, para meterle en la boca, ¡ñau! Y echarse a correr y se lleva el muchachito tuyo. O a ti mismo te mata, o te ataca, ¿tú entiendes? Si tú vives, eso es real, eso existió. Eso es parte de nuestra historia. No, claro que sí. Millones y millones de indígenas fueron matados por anaconda, por leopardo, por pantera, por otro animal, por predadores. Entonces, mi punto es que si tú no tienes ese miedo, no tenemos que irnos tan atrás. Si tú no tienes ese miedo de que haya una amenaza de un predador que te pueda matar, entonces tú vas a morir porque tú no vas a tener ese sistema de alerta. De ahí viene la curiosidad de miedo. Cuando tú estás en la oscuridad y tú ves dos cositas brillando en tu cerebro de una vez, por eso es que el cerebro... ¿Qué es eso? El cerebro forma cara de todo y vemos que la cara de Jesucristo, un pan o una ventana, porque el cerebro crea cara, porque eso es instintivo, natural, del ejemplo de que tú ves eso y tú crees que son 2 ojos y tu cerebro asimila que son 2 ojos y tú prefieres creer que son 2 ojos que de una pantera y no que son 2 cucuyos que están volando cerca. Porque si tú dices, no, tal vez son 2 cucuyos. Ok, tal vez tú estás correcto y no me toco cucuyo y no pasa nada. Pero si tú estás incorrecto, te jodiste, te llevó el diablo y te moriste y ahí terminaste. Ya tú no vas a reproducir más. Pero si tú asumes de principio que no son cucuyos, que son panteras, y tú agarras un peñón de piedra y le tiras una piedra para allá, y ves que todavía están bollando y no pasó nada, y también son 2 cucuyos. Pero por lo menos preveniste y no lamentaste. Pero el que asumió, no son cucuyos, no es para nada, eso no viven. Eso la evolución lo elimina. ¿Por qué? Porque se lo comen los predadores por asumir mal. Es mejor que tú exageres la cosa y digas lo que no es, a que tú asumes que no sea y después sea y te lleva el diablo. Es mejor creer que un Dios existe, que te va a mandar al infierno por toda la eternidad si tú no haces ciertas cosas, a que tú digas, no, Dios no existe, y que sí sea verdad, y el diablo era todo, tú sabes. Y esa es la psicología después que la gente cree en las religiones. Ahora, lo que rompe esa psicología es la educación. Cuando tú comprendes cómo funciona la ciencia, y mira que en los tiempos no crees que... Está bien, tú estás hablando de un Dios cristianito. No, estoy hablando de religión, estoy hablando de religión en general. Simplemente usé cristianismo porque ese es precisamente el tema principal de ejemplo que usamos. Pero todas las religiones son así más o menos iguales. ¿Tú entiendes? Pero antes del cristianismo, antes de Roma estaba Grecia, los griegos. Los griegos eran bien altos en la medicina y en la tecnología, en la ingeniería, eran altos. Después bajó todo. No tienen en cuenta el infierno. Eso fue inventado, el infierno fue inventado por el cristianismo. Porque el cristianismo cogió más de la mitología griega que del mismo Jesucristo judío. Ellos no usaron el personaje de Jesucristo, pero le pusieron todos los tributos de toda esa historia, le metieron un montón de historias, pero son historias que tú las puedes todavía buscar allí en la librería. Eso fue una historia griega. La Arca de Noé, eso fue una historia de otra historia vieja de ¿cómo se llamaba este tipo? De Homero, la Odisea de Homero. Homero fue un personaje más de 2000 años antes de Jesucristo, que tuvo una arca, ese tipo era como Hércules, era la fuerza, toda la vaina, y él pasó por diferentes etapas, dicen la Odisea, por eso mismo, porque pasó por muchas pruebas. Entonces ellos cogieron mucha de la historia de Homero y se la añadieron a Jesucristo y convirtieron a Jesucristo en un maldito superhéroe. Pero el personaje de Jesucristo
de la versión cristiana no tiene nada que ver con Jesucristo judío. El verdadero, el original Jesucristo judío. El original Jesucristo judío simplemente era un judío que era un maestro, era un rabbi, era un ser humano como tú y como yo. Pero le metieron la maldita mitología griega. Como un pastor famoso de esto ahora, de lo que andan ahora haciendo milagros. Vamos a poner un Cash Luna, un Gigi Ávila, que te llenan estadios, que son a través de, como no, y a través de los años le meten su penetralidad. Que Gigi Ávila resucitaba a la gente, le quitaba los demonios a la gente. Que dicen que Gigi Ávila es un mesías, que es un y Cash Luna también, que yo lo he escuchado. ¿Tú me entiendes? Cuando esa gente ahorita se mueren, lo idolatran, muchas personas lo idolatran y se creen que... Mi madrastra Delia, ella creció con Gigi Ávila, yo crecí escuchando a Gigi Ávila porque ella adoraba a ese tipo. Yo entiendo, así mismo fue con el personaje de Jesús. Pero lo que pasa fue que entonces viene, como crean su personaje y le meten un montón de esteroides prácticamente. No, oye, y ellos mismos, yo no entiendo, ellos mismos, mira, andan un montón de videos ahora entre las mismas redes de los mismos cristianos levantando gente como muertos así de una tumba. Oye, no, nada más los cristianos, lo hicieron en Haití, son los mismos con la brujería. Sí, también que se ve, brother, porque óyeme, cuando algo poderoso, algo realmente que tú dices, coño, a cada rato en África lo hacen también los cristianos africanos. Hubo un tipo ahí que estaba ya debajo de una caja de muertos y todo. Se ve más tradición que algo poderoso de un Dios, que es lo que te quiero dar a entender. Cuando tú ves algo más tradición que algo que se le llama a Dios, ya tú entonces... Por eso lo que más mata la religión, por eso mismo es la educación. Porque en ese tiempo la gente no tenía una educación, no estudiaba nada, era bien ignorante. Y creía en toda la vaina supernatural. Como este país cree en toda clase de vaina rara. Y cada día viene gente nueva. Mira, tú antes encontraste con musulmán en este país. Tú vete con musulmán en los años 80, 70. Aquí, de que tú ves gente de otro, no. El Cristian Casablanca, dice que da los números. Si tú crees, mira, si supuestamente le da los números a la gente y la gente se saca. Si yo tuviera supuestamente ese don, yo fuera más rico que Elon Musk, yo fuera el hombre más rico del mundo, y tal vez después yo pienso que hacer rico a la otra gente. Pero apenas yo tengo 2 o 3 millones y voy a ser millonario a otra gente. Eso no es natural, nadie hace así, nadie hace esa vaina. Si tú tienes los poderes para ganarte 20 millones de dólares, tú no le vas a dar número a otro tigre, tú vas a coger tu número tú mismo. Y tú que yo tengo tu amigo, y yo voy a la Grande Liga, yo me voy para Estados Unidos a jugar a los tenis en Estados Unidos. Estados Unidos. ¿Tú sabes a dónde yo me voy? Mira, uno de los países más, déjame ver, que es aquí en Arabia. Hay un país en Arabia Saudita que le da 3 patadas al dólar. Pero allá no juegan lotería, bro. Estoy hablando de la lotería. Los musulmanes no juegan ni toman ni juegan lotería. En los países europeos no es... Tú dijiste los musulmanes. Europeos, sí, musulmanes, sí, ya tienes razón. Esa gente no tiene lotería. Los cuartos están en Estados Unidos, ya Carlos. Ahí que tú tienes que ir. Diablo. Estados Unidos es el país más rico del mundo. Yo creí, y yo soñando, muchachos, dije que me iba a hacer con una lotería de esa gente de Soaro. Pues tú tienes que estudiar para que no te ignorante y que las cosas que no ay. Y yo, óyeme, yo siempre decía de que ya... Para ellos, mira, para los musulmanes supuestamente no sigue ningún vicio, porque el vicio es pecado. Sí. No usan drogas, no toman alcohol, el alcohol es prohibido, no juegan, no gamblen, no apuestan. Claro que ellos apuestan, claro que ellos hacen sus cosas, pero no tienen un casino así como, tú sabes. Son seres humanos y son hipócritas, porque ellos tienen un juego de camellos y ellos apuestan a los camellos, carrera de camellos, por ejemplo. Ellos hacen eso. Tienen carrera también de carros, tienen cierta vaina. Claro que hay diferentes tipos de musulmanes porque hay diferentes países musulmanes y cada musulmán tiene su propia cultura. Porque lo que dicta tu religión es tu cultura. Por eso que el cristianismo en Roma, como es una cultura diferente, bien diferente a los judíos, es una religión bien diferente al judaísmo, aunque supuestamente el origen es del judaísmo. Y mira cómo viene a morir todo, mano. Como
la religión y nosotros ya, bueno, No, fumate un chinguilla. y como nosotros, por ejemplo, la ley, Estado civil, se mezclan. Eso es reciente. Los matrimonios. Reciente, no. ¿El matrimonio? No. De las leyes civiles, de que cuando tú robas te meten preso, que de años se mezclan entre tradición civil. Porque yo digo que hay dos tipos de tradición. Hay un tipo de tradición que ya es tradición civil y tradición ya cuando tú crees en un Dios con tradición ya de religión. Claro, son cosas diferentes. Civiles del Ya, ciudadano. exactamente. Entonces, ellos tuvieron, yo digo, una muy buena estrategia, pero fue cuando ya ellos se fueron, mayormente el cristianismo se fue implantando entre la cultura de cada país. Pues cuando ellos implantaban en la cultura de X país, se tenían que adiestrar esa cultura. Por eso que ya hoy en día cuando tú comparas de México aquí, ya tú ves que hasta los dioses, aunque sean los mismos, cambian. Entonces ya... Esa es la conquista, brother. La conquista. Sí. Cuando tú vas conquistando país por población y tú los fuerzas a que adoren a los dioses tuyos. Sí. Y el Dios, obviamente, el Dios del ganador, el Dios que va a ser promovido, tú sabes que va No, a ser. ya yo te digo, ya pues aún de un país conquistado. Ya aún de un país conquistado. Porque aunque en todos lados, por ejemplo, aquí somos católicos, pero el catolicismo tiene un poder de su religión y ya el Estado civil tiene otro. Entonces, la religión mayormente, el catolicismo, supo cómo pegarse hacia los gobiernos, lo que te quiero decir, cómo el cristianismo. Pero yo te lo dije de hace como porque, hora por atrás. ejemplo, si hubiera sido como es los católicos, no pues fueron los cristianos. Yo te dije a ti que el cristianismo es una religión política. A eso yo me refería. Ahorita, Quiere decir que la estructura de la religión está hecha de cierta forma que es fácilmente adaptada por cualquier tirano, por cualquier líder político, porque ya tiene estructura. Oye, por ahí se puede ver la manipulación. Déjame explicarte. Sí. Antes del cristianismo usaban la águila de oro, los romanos tienen su águila de oro. Y ellos siempre veían soldados que cargaban la vaina con el letrero, no sé cómo dice, tiene otro nombre, pero cargaban la águila de oro en sus marchas de conquista. Cuando ellos conquistaban un país, una población, un pueblo, ellos dejaban que la población adorara a sus dioses paganos, pero con la condición de que el dios más fuerte es el águila de oro, el dios de ellos. Exactamente. Creo que la águila de oro representa a Apolo, si no me equivoco, porque Apolo era el dios de muchos operadores en ese tiempo. Pero puede ser que tal vez esté equivocado, pero Apolo era el principal. Entonces, lo que hacían ellos es que un grupo conquistaba el otro, pero cada grupo tenía su propio dios. Eso era una guerra contra dioses prácticamente. El Dios mío contra el Dios tuyo. El Dios mío si yo gano, el Dios mío es más fuerte, el mío va a ser más fuerte. Tú puedes adorar a tus dios chiquitos, pero tienes que reconocer que mi Dios es más fuerte, por lo menos. Ahora, cuando el Imperio Romano cambió y se cristianizó, dejaron los dioses paganos, dejaron la águila de oro, y en vez de la águila de oro fue la cruz. La cambiaron por la cruz. Pero también la política cambió. Pero tú tienes que poner mucha atención porque este es el origen. Entonces, cada vez que conquistaban un pueblo, lo convertían a su religión
Y el que no se quería convertir, le cortaban la cabeza o lo crucificaban. Las mujeres virgen, las más bonitas, la llevaban. Ya, esa gente ya lo Esa es la vaina. Ajá. Ahora, esa es la estrategia política. Pasan 2000 años y todavía van a lugares como Latinoamérica. Y van los españoles, porque ya están expandidos. Van los españoles cristianos y conquistan a Latinoamérica, conquistan a Centroamérica, Sudamérica, y van con su cruz y su vaina. Y hacen lo mismo. Por ejemplo, México, de la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe era una india antes, era una diosa india. Estaba el indio Don Pablo, ¿cómo era que Don Guillermo? No. Yo vi un indio. La Virgen de Guadalupe viene de la Virgen María. No, escúchame. Yo sé lo que te estoy diciendo. Okay. Yo no me invento vaina. La estrategia cristiana romana es usurpar tus religiones pasadas y con el tiempo cambiarla, lo que le dice en inglés whitewash, que es cambiar tu religión poco a poco a la de ellos. Por eso que hay diferentes vírgenes en diferentes países de Latinoamérica. Está la Virgen de la Mercedes, la Virgen de la Piedra, la Virgen de Guadalupe, está la Virgen de... Si tú chequeas, ve Google ahora mismo y chequea, te garantizo que cada país de Latinoamérica tiene su propia Virgen nacional. Sí. Aparte de la Virgen María, estoy tocando la Virgen María, pero está una Virgen regional. ¿Por qué? Porque los indígenas tenían su diosa. Pero también también gente que hacían milagros, como un indio, el indio, ¿cómo que se llamaba? Guillermo, no sé qué diablo es el nombre, pero un indio de México que fue muy reconocido, y el Papa lo que hizo fue que lo santificó y lo convirtió en santo. Ahora, el indio no era cristiano, el indio era indio, tenía su creencia, su religión indígena. Pero el Papa como quiera lo santificó, porque una forma de convertir a la gente que lo siguen a él, que sigan el cristianismo, porque ya está vuelto un santo. Cuando lo adoran, van a adorar un santo, y cuando adoran un santo, van a adorar a la Iglesia Católica. Porque la Iglesia Católica es la que tiene monopolio con los santos. Y eso lo hicieron también con la Virgen. A las mujeres, a las diosas porque los indígenas tienen muchas diosas, a las diosas de los pueblos indígenas, las convertían en santas, en la Virgen de Guadalupe y todo. Pero la Virgen de Guadalupe no es la Virgen María. Pero usan el mismo protocolo, la misma estrategia. ¿Qué pasa? Que cuando tú adoras a la Virgen de Guadalupe, tú tienes que ir. Tú no vas a una montaña para los indígenas, tú vas para la iglesia. Para la iglesia católica. Y ese es el punto. Que ahora, para tú adorar tu Dios indígena, tú tienes que meterte a la iglesia de ellos. Y eso, mira, en el tiempo de antes, chequen el mismo YouTube. En el tiempo de antes, los indígenas cargaban a la diosa de ellos, tenían una estatua de la diosa de ella, de la diosa indígena, los indígenas en México, y la cargaban por el pueblo. Después que pasó el cristianismo, le quitaron la estatua de la diosa de ellos y le pusieron la Virgen de Guadalupe, y ahora cargan la Virgen de Guadalupe encima. Pero era otro dios que tenía antes. Chequea, eso está ahí en parte de la historia, mi hermano. No, en Brasil, en Cuba, en Centroamérica. Tiene mucha lógica. Por ejemplo, ahí en Venezuela, se celebra Don Bosco. Aquí casi no, pero donde es el amigo mío, y ahí, de Panamá. Todos los países tienen santo y tienen virgen. Igual que Venezuela, Colombia. En Colombia también creen. Pero es verdad eso sí. Yo no me invento vaina, bro, es de la historia. Ellos con el tiempo te cambian tus dioses, que tú adorabas tus dioses nativos, y te los cristianizan para que tú termines sin darte cuenta. Sin ellos darse cuenta, están adorando a la iglesia cristiana. Sí. Porque ahora tienen que meterse en una iglesia porque el estatua de ellos va a estar en la iglesia. ¿Tú sabes? Es una estrategia que fue. Esa gente, bro, los cristianos se copiaron de los romanos, porque los romanos hacían lo mismo con la águila, con el dios de Apolo. Y como Roma cambió y adoptó el cristianismo nacionalmente, entonces los cristianos se copiaron de toda la tradición romana. Por eso que el cristianismo y el judaísmo son dos religiones diferentes. Y Jesús no era cristiano. Jesús no tiene nada que ver con el cristianismo. Y esa es la ironía, el chiste más grande. Es verdad. Que si tú eres un cristiano hoy en día, si Jesús estuviera enfrente tuyo
al lado tuyo ahora mismo, y ve que tú eres cristiano, no estuviera contento contigo. Yo no sé cómo va a funcionar, pero yo sé que no va a estar contento. Por lo menos te odiaría, te maldecería. ¿Por qué? Porque era un judío. Él no era un judío ciudadano normal, era un maestro judío, era un padre judío. Él profetizaba la religión judía. Y para que tú estés adorando a otro Dios, porque ya eso no es el Dios judío, tú estás adorando a otro Dios, ya tú no eres de lo de ellos. Tú no eres parte de él, tú no eres judío. Tú eres un gentil. Gentil son gente que creen en Jesucristo, pero no son judíos. Si tú no eres judío, te dicen gentil. Mira, una persona que me hizo caer en que yo escuché Dios es malo. ¿Y por qué? Adiós, porque tú sabes lo grande que tú levantaste todo, que Dios a ti te niega la comida. Digo yo, ¿y cómo Dios a ti te niega la comida? Claro, Dios te niega a ti la comida todos los días. ¿Y por qué? Si tú no comes, no trabajas. Si tú no sales de tu casa, entonces Dios te niega a ti la comida. Porque si Él te la diera, te la llevara a tu casa. Por ejemplo, aunque ya la evolución de nosotros mismos ha cambiado, pero pudo haber otro método. Es que tu casa estaba afuera antes. ¿Eh? Tu casa estaba afuera en el monte. Tú estabas al lado de la Matemango y toda la vaina. Exactamente. Tú creaste tu propia prisión. Tú mismo te enjaulaste. Estoy usando un argumento cristiano para contradecir lo que estoy diciendo, la crítica que estoy diciendo. Un cristiano te puede decir eso. ¿Cómo? Un pastor, si tú le dices a un pastor, el pastor te puede decir eso. Tú te alejaste de Dios. Porque tú hiciste tu casa. No, nosotros vivimos en el monte, al lado de toda la comida, al lado de toda la comida, alrededor de toda la comida. Pero ¿cuál es comida? Que ese es el punto. ¿Cómo que cuál es? La comida. Quieres comer, ¿verdad? Ahora tú estás con gusto. Pero ¿quién vive de esa forma? Aquí nadie vive. Para tú te decías, Dios venía para vivir de esa forma. Vivían. ¿Qué yo dije? Pero es que no estamos hablando de Adán y Eva. Estamos hablando de seres humanos que tú crees que Dios no te da la comida, pero si Dios te quiere dar comida, que Dios te la lleva a la casa. Porque es que eso es algo fue muy loco también, de que de Adán. Lo que estoy diciendo es que nosotros creamos la casa, Dios no creó la casa. Sí, pero yo estoy diciendo de la comida. De cómo llega la comida a ti, de que si tú no la buscas, nada misterioso te va a llevar a ti la comida. Entonces, es como un pájaro. Si es así, bueno, salen a buscar. Yo no entiendo tu argumento, bro. No entiendo que él no entiendo. Okay. Para nada. ¿Tú quieres que la comida te aparezca en la boca? Creo que tú quieres. El punto es por qué tú tienes que trabajar para comer. Que vivimos en un sistema capitalístico donde tú tienes que producir valor para intercambiar con otras cosas, un mercado. Vivimos en el mercadeo. Yo no entiendo tu problema. Ok, entonces, cuando tú vayas a la gloria. Si tú quieres comer, tú puedes salir al monte y buscar unos guineos, unos cacao, En la gloria. O ya después. Yo no entiendo. O ya después que tú estés en el infierno, en la gloria. Es que eso es algo medio loco, mano. Eso no existe, bro, eso es inventado. Y tú te pones a pensar. Jesús no creía en el infierno ni en la gloria. No. Jesús era un judío. Y los judíos no creen ni en el infierno ni creen en la gloria. El Cristian Vargas, el primo mío, yo varios años atrás yo tuve esa conversación con él. Porque estaba hablando, no, que se van para el infierno. Yo era bien militante en ese tiempo, yo era bien ateo. Y yo le respondí. Y yo le dije, ¿tú sabes que Jesús era judío, verdad? Y dice, claro, mi hermano, me alegro que usted sabe eso, de felicidad. No sé cómo. Y yo, ok. Usted sabe que los judíos, él siendo judío, usted sabe que los judíos no creen en el infierno. Y no, que los judíos, claro que el infierno existe. No, los judíos no creen en el concepto del infierno. Para ellos no hay ningún infierno. Y no me respondió y simplemente me dijo, coño, me alegra mucho, y creo que hasta me llamó por teléfono después. Y me dijo, coño, usted sabe mucho de la Biblia, felicidades. Y me dijo, pero no, ellos nos llevamos bien, nos respetamos muy bien y todo. Pero hay gente que no quieren aceptar la realidad cuando le contradice la realidad de ellos. ¿Tú sabes? Y lo que me molesta de muchos pastores es no tener la honestidad
de leerle la Biblia a los feligreses completa, clara. Ellos cogen pedacitos cogen los cánticos, las canciones, no te has dado cuenta de que pedacitos uno a tranquilos. veces se dé cuenta de que vamos a poner de que ahora mismo nosotros aceptemos de que no haya un Dios, como que a uno aceptando de que no hay un Dios, como que tú dices ahorita como que y si hay, pero Yo no tengo problema con duda. No, Para nada. entonces cuando tú, ¿por qué nosotros se nos hace tan difícil aceptar a veces y ser tan realistas?